Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, en este fin del siglo que Dios determinó, entre muchos hombres del mundo, primero nos llamaste, nos salvaste y nos distinguiste de este mundo malvado y adúltero. En la vida que nos queda, tú nos sujetas y guías con tu gracia, la verdad y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir digno de ser hijos de Dios. Por eso te damos gracias. En esta hora, gracias porque nosotros que recibimos la redención por tu sangre preciosa, estamos ante ti alabándote, aprendiendo la palabra y teniendo comunión. Creemos que en esta hora también el Señor está entre nosotros. Cuida a cada uno de nosotros y sujétanos con tu mano misericordiosa. La vida que nos queda, ayúdanos para que podamos vivir sin vergüenza, siendo hijos. Señor, opera para que podamos predicar a muchas almas pobres y perdidas cuáles son el amor grande y la esperanza eterna, y que puedan recibir la salvación más almas. Nuestras iglesias que están en Corea y del mundo en dificultades están predicando el Evangelio y guardan la fe, obedeciendo. Sujeta a todos los seres humanos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que puedan predicar más valientemente el Evangelio y cumplir la gran operación. Los hermanos que están enfermos y débiles, dale más fuerza y dale oportunidad para que en la vida que le queda puedan servir más al Señor y vivir en tu gloria. Señor, quien da a nosotros la palabra necesaria a tiempo y nos enseña cómo caminar. En esta hora también haznos entender tu palabra que quiere enseñarnos y tu santa voluntad. Señor, guíanos para que podamos vivir dignos de hijos de Dios, que con tu palabra nos renovemos cada día y que nuestro hombre se fortalezca. Con tu palabra misericordiosa, cuídanos para que entre nosotros ninguno se pierda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Mateo 5. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10. Versículo 1 al 10. Leamos todos juntos despacio. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La semana pasada, en medio de la gracia de Dios, se acabó bien la conferencia de primavera. Esta vez vinieron 6.100, se reunieron, oraron y predicaron juntos. Y así muchos han recibido la salvación. い。 y se regocijaron. 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 い。 y se
Gracias por haber participado y trabajado. Los domingos en la mañana estamos aprendiendo San Mateo capítulo 5, 6, 7 sobre el sermón precioso de la montaña. Continuamente estamos aprendiendo. Hace mucho tiempo aprendimos esta palabra, pero hasta yo no me acuerdo porque ya pasó mucho tiempo. Y esta vez para aprender la palabra, yo medito profundamente y yo siento más gracia. Así que mientras aprendamos esta palabra, que todos nosotros podamos memorizar estos versículos. Memorizar la Biblia es muy importante. Cada domingo unos versículos memorizamos. Y alguien con confianza, alzando su cabeza, memoriza. Y otro muy humildemente copia. Solo lee. Memorizar es sumamente importante. En Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, es necesario leer, escuchar y memorizar la palabra. Si ha memorizado mucho, como un soldado en la guerra tuviera suficiente arma. Antes hacían la guerra con flecha o arco. Si tiene suficiente flecha, podrá lanzarla hacia los enemigos al tiempo adecuado. Si le falta la saeta en su aljaba, sería difícil atacar al enemigo. En Efesios 6, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nosotros está el Espíritu Santo. Él está para ayudarnos en la lucha con el diablo. El Espíritu Santo es como un general que sin arma no puede hacer nada, solamente por medio de la palabra opera. Si en nosotros no se haya palabra o falta, pienso que sería difícil que el Espíritu Santo opere libremente. Lo primordial es aprender la Biblia. Antes de recibir la salvación, ¿quién es Dios? ¿En qué situación estoy? Y a través de la Biblia entendimos la gracia de Dios y fuimos salvos. Después de ser salvos, también con la palabra renueva cada día nuestro corazón y vida. En San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras lee, escucha y memoriza la palabra cambia nuestro corazón cada día, limpia y santamente. Si no come la comida al tiempo, le falta la fuerza. Así no puede trabajar. Por eso, si no come una comida, busca la comida. Y en Job, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dijo, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Cuando Jesús fue tentado en San Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por la palabra se renueva nuestro corazón y obedecer conforme a la palabra debe ser nuestra comida más preciosa. Pero si no aprende la Biblia ni la lee, tampoco memoriza, si le falta la palabra, es difícil hacer la vida cristiana. Cuando tiene dificultad o tentación, el Espíritu Santo hace vencer por la palabra. Y si no tiene palabra, ¿cómo podrá vencer?
Si tiene avaricia, no codiciarás. Si tiene odio, el que aborrece es homicida. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A su tiempo, el Espíritu Santo hace recordar la palabra. Jesús dijo, mas el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os le he dicho. Hace entender la palabra necesaria. A su vez, aunque no podemos recordar todas las palabras que aprendimos y oímos, pero al tiempo necesario, hace recordar aquellas palabras y así para que sea fuerza en nuestra vida y nos hace vencer todo con la palabra para que podamos vivir rectamente. No debemos ser perezosos en aprender la Biblia. Si no, no podremos hacer bien la vida cristiana. El alma sin ciencia no es buena, dijo. Si uno no aprende la Biblia y quiere ser salvo, ¿cómo podrá ser salvo? Si el doctor le manda tomar medicamento al paciente y si no lo toma, ¿cómo se puede curar? Después de ser salvo también, tiene que leer la Biblia todos los días, por lo menos. Aunque no quiera leer tanto, más de un capítulo tiene que leer. Un capítulo es fácil, 1, 2, hasta 4 tienen que leer. Si leen más sería mejor, pero tampoco es bueno intentar leer mucho, porque leer mucho es lectura acérrima, pero después de leer mucho no sabe qué ha leído. No es provechoso. Alguien dice, yo en esta altura del año leí una vez en la Biblia, pero no sé si él sepa toda la Biblia que ha leído. En Isaías 34:16, inquirid en el libro de Jehová y leed. Inquirir en el libro se refiere a la lectura detenida. Leer concretamente. Leer de nuevo y considerar. Meditar la palabra de Jehová de día y de noche no significa que está quieto con ojos cerrados, sino el relacionar su palabra con mi corazón y vida. Ahí el Espíritu Santo hará entender y guiará. Por eso, meditar la Biblia de día y de noche, siempre. En el viaje también, no lleven solamente el dinero, sino la Biblia también, sin duda. Si le pesa mucho, aunque sea una pequeña. Así cada día tiene que leer la Biblia. Aunque estaba durmiendo y si se acuerda de que no leyó la Biblia hoy, que se levante y lea unos capítulos y duerma. Así tener esta costumbre es importante. En Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tienen que leer. En la Biblia enseña y aprende. Después de recibir la salvación también, continuamente, tiene que aprender. La iglesia en chino es enseñar y reunir. El primer propósito de nuestra reunión es para aprender. Dios enseña en la iglesia. La unción misma os enseña todas las cosas. Para aprender nos reunimos. Esto es el primer propósito. Cada vez que nos reunimos, escuchamos la palabra que Dios nos enseña y aprendemos. Y así también tenemos que guardarla hasta que yo pueda obedecer. Si guarda hasta con todo su afán, bienaventurados los que guardan. Después de escuchar y conocer, si no guarda, eso no va a ser bendición. En la Biblia, en donde uno obedece, está toda la bendición. Por eso, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Jesús también en San Juan 13. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Si guardas la palabra, ahí está prometida la bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Le vaya bien y sea de larga vida. Significa que va a estar sano, ¿verdad? Todo está prometido al obedecer. Quiere recibir la bendición y ¿por qué no quiere obedecer? Si uno oye la palabra y no quiere guardarla, no piensa en recibir la bendición. Los hombres del mundo, aunque vivan de toda forma, Dios los deja. ¿Por qué? Porque no tienen relación. Hasta que mueran, espera con paciencia. Si mueren, recibirán el juicio e irán al infierno. Pero a los hijos de Dios, a los salvos, no permite vivir como quiera. Si obedece, según la promesa, da la bendición. Y si no obedece, castiga. Y si aún no obedece, hasta lo lleva en un caso peor. Aunque no pensamos que todos los que mueren, mueren castigados, pero sí hay casos así. Por eso, aprender la Biblia no es forma. Seriamente, Dios, el Señor, aquí aparece y habla. Esta Biblia es palabra de Dios. El que predica la palabra de Dios habla por Él, transmitiendo. Por eso el que da el sermón no es que va a hablar por la cosa política, histórica, filosófica o moral, sino que tiene responsabilidad de transmitir la palabra de Dios fácilmente. Leímos a Mateo 5. Si lee muchas veces, naturalmente lo puede memorizar. Así que leeremos continuamente juntos. En la casa también lea con voz. Entonces, yo leo y lo que leo escucho con mi oído y eso se me queda memorizado pronto. Así deseo que lo hagan. Antes aprendimos San Mateo capítulo 5 versículos 2 y 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay 8 bienaventuranzas. La primera bendición es, bienaventurados los pobres en espíritu. Si la repetimos un poco la palabra que aprendimos, ser pobre en espíritu, ¿qué significa? Ser pobre en espíritu no significa que sea pobre el cuerpo. Si es rico el cuerpo, el corazón también puede ser rico. Si piensa que con el dinero puede hacer todo, eso es ser rico por sí mismo. Pero ser pobre en espíritu es, en Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. También esto es vanidad. En 1 de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vinimos desnudos y vamos desnudos. Tan pobre es. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. El hombre, cuando vino con mano vacía, pero cuando regresa, quiere regresar con algo. ¿Qué puede llevar? Ese tipo de persona es rico en espíritu. En San Lucas 16 salen el rico y el pobre. Cada día hacía banquete el rico, se vestía de buena ropa, comía comida rica. Y en su casa estaba un mendigo, tenía enfermedad en su cuerpo, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Es bien miserable. Luego el rico murió, fue al Seol. En medio de fuego fue atormentado. Es el infierno. No quiero decir que todos los ricos vayan al infierno. En realidad,
El rico cuyo corazón también es rico. Por eso aunque predico es difícil que sea salvo. Yo prediqué a algunos millonarios. No pueden recibir la salvación. Aunque dice que ha recibido la salvación, pero su vida cristiana ha sido rara. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar rico en el reino de Dios. No deseen ser rico. Para mí, haber vivido pobre no ha sido desgracia, sino gran bendición. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Parece que los que están saciados y ríen son bienaventurados, pero no lo son. ¿Por qué? En el mundo el hombre pecó y por el pecado Dios maldijo y dio trabajo y dolor. Dio el dolor de parto. Y después de nacer, también trabaja y sufre, así se va llorando. En este mundo no hay felicidad real ni esperanza. ¿Sabe? Pero la avaricia de los hombres es increíble. Como si uno no muriera hasta unos cientos, miles de años. Tiene tanta codicia. Por eso a aquel hombre Dios dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Está necio. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como si fuera el propósito ser rico. Si es pobre, siendo pobre quiere ser rico, y el rico quiere ser más rico. No hay fin. Y este mendigo tiene nombre, Lázaro. El rico no tiene nombre, pero el mendigo tiene nombre Lázaro. Su nombre significa Dios es mi ayuda. Por eso, si vemos Salmos 39, David, desde el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ser rico o pobre no es nada. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El rey David lo sabía. Era el rey más excelente. Él entendió cuán débil es el hombre y es como una sombra. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué voy a esperar en este mundo? ¿Qué esperanza tengo yo? El Señor es mi esperanza. Señor, tú eres mi vida y mi esperanza. Y su hijo Salomón, quien el único que se disfrutó de todo del mundo, dijo en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador. De Eclesiastés capítulo 1 al 12, la palabra vanidad sale 37 veces. Si lee detalladamente. En inglés, nothing, nada. Conocer esto es ser pobre en espíritu. Y este hombre es bienaventurado, porque ya cumple la condición para recibir la salvación. El que quiere ser rico y satisfacerse en el mundo, hasta la muerte no piensa en el problema de su espíritu, no piensa en Dios, tampoco piensa después de la muerte. Los ricos, entre ellos, hay de verdad estar a Dios.
¿Tendré espíritu? Si muero, ¿habrá cielo y el infierno? ¿De verdad? Así se preocupa, pero ya es tarde. El paciente también. ¿Qué me pasa así? Tiene que tener consulta con el doctor y operarse. Aunque tiene diagnóstico y no le hizo caso. Y después ya le tocó morir. Ya es tarde. No debe demorarse tanto. Y muchos hombres no tienen tiempo para pensar en esto. Ahora que está ocupado por comer y vivir, ¿cómo tendría tiempo para pensar en el problema del espíritu después de la muerte? Así tan pobres son. Los pobres en espíritu, lo digo repitiendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta persona puede recibir la salvación. Es el corazón que puede ser salvo. Dios no creó al hombre para que viva unos 50 años en este mundo. Que en esta tierra maldecida sufra, trabaje y acabe con la muerte. Al ver al hombre, Dios dijo que el hombre es estimado. En Salmos 49:20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre está en honra porque tiene espíritu. Si no tuviera espíritu, ¿en qué se diferenciaría con animal? Porque estimado seré en los ojos de Jehová. Por eso, el que entiende la vanidad del mundo, siente la sed del espíritu. ¿Hay sed del espíritu? El corazón que desea la eternidad, el corazón que busca a Dios. Este hombre puede entrar al reino de los cielos. No quiere decir que el hombre pueda ir directo al cielo, sino esta persona tiene primer derecho para ir al cielo. El rico está lejos de Dios, está lejos de la salvación. No esperen ser ricos. Las riquezas, los millonarios, los que tienen éxito, los políticos, disculpen, pero los que tienen potestad y se jactan, tan patéticos son. ¿Cuántos años durarán? Cuando vemos esto, es igual que cuando los niños aman el juguete y por un juguete se pelean y se pegan. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Era sencilla la palabra, pero ¿por qué lloran? No por ser pobre, por no tener dinero o estar enfermo, sino que uno entiende cuán miserable pecador es ante Dios y tiene espíritu que fue creado según la imagen de Dios, y el espíritu está muerto, y mientras vive pecando y después de morir será juzgado e irá al infierno eterno. El pobre en espíritu lo va a saber, ¿verdad? Y llora por el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es consuelo? El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En San Lucas 18, el publicano vino al templo de Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el fariseo, en su propia jactancia, gracias porque yo soy tan justo. Él se satisface. Pero el pecador miserable que le pidió el perdón incondicional y su misericordia, él recibió consolación. ¿Por qué? Porque recibió el perdón de pecados, la salvación. Recibió el perdón de pecados para siempre.
eterna redención. El espíritu que iba al infierno fue salvo, fue hijo de Dios, tuvo esperanza de ir al reino de los cielos, tiene vida eterna. ¿Habrá mayor consuelo que esto? El pobre, el que no tiene casa y sufre, si esta persona recibe un apartamento lujoso, le va a gustar, pero ¿será su consuelo verdadero? Después se enfermaría y sufriría. Entonces, ¿de qué le servirá? ¿Tener honor y potestad le será consuelo? Si su familia murió y está triste, si alguien lo resucitara, ¿será consuelo? Será consuelo por un tiempo y se apagará. Nosotros recibimos perdón de pecados, la salvación eterna, vida eterna, somos hijos de Dios, tenemos esperanza para ir al cielo. Y no solamente esto, sino también, después de recibir la salvación, del día que recibimos la salvación hasta que vayamos al cielo, Dios está con nosotros. ¿Habrá mayor gozo y consuelo que esto? La consolación que da a los que lloran, eso es la salvación. Hoy, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si vemos así, es difícil entender. Los mansos se refieren a los que recibieron la salvación, a los que tienen la vida eterna. Ser manso significa tener corazón manso. El corazón manso es el corazón de Cristo. El que recibió la salvación, recibió la vida de Cristo. Por su muerte perdonó mis pecados y por su resurrección dio la vida de la resurrección. La vida por la cual recibimos con la salvación fue dada por la muerte y la resurrección de Jesús. Esta vida es dada por la muerte de Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Jesús es el grano de trigo que cayó del cielo a la tierra y murió. Así murió el unigénito y muchos nacieron. Esa vida es eterna. La vida del Hijo nos dio en nosotros. Por eso es la vida de Cristo. Y también recibimos el Espíritu de Cristo. Dentro del salvo está Cristo. ¿Cuál sería lo más importante que tenemos que entender después de ser salvos? Recibió la salvación, renació, recibió la vida eterna, tuvo esperanza eterna del cielo. Y ahora, después de ser salvo, tiene que vivir correctamente siendo hijo de Dios. Y para hacer bien esta vida cristiana, lo más importante, ¿qué será? Lo más importante, sí es importante conocer mucho la Biblia o hacer su trabajo bien, pero lo más importante que todo es conocer que Cristo está en mí. Los discípulos acompañaban a Jesús durante 3 años y medio. Pero ahora Jesús se va. Que ahora Jesús va a morir y resucitar e ir al Dios Padre. Hay los discípulos bien preocupados. ¿Qué hacemos sin ti si tú vas? Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Quien vino en la carne fue Jesús, y Cristo, quien vino en Espíritu, es el Espíritu Santo. Por eso en Romanos 8, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo está. En San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.
Cuando recibimos la salvación, entendimos, tengo perdón de pecados, vida eterna, fui hijo de Dios, tengo esperanza del cielo. Luego, dentro de mí está el Señor. El Señor está. En 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si está el Espíritu de Cristo, tiene vida de Cristo, Espíritu de Cristo y la mente de Cristo. En Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya en mí, que soy salvo, ¿quién vive? El Señor está en mí. En 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Está el Espíritu Santo. Entonces, mi cuerpo es el templo. Esto tenemos que creer. En mí está el Espíritu Santo. Aunque se toma una radiografía, no se va a saber. Por la fe. El perdón de pecados lo creímos por la palabra y también creemos que vino el Espíritu Santo. Está conmigo el Espíritu Santo. Aleluya, Él está en mí. Está el Espíritu Santo. Jesús, mi Señor, está en mí. Yo solamente contigo me satisfago. Aunque no tengo nada, si tengo al Señor, sería la máxima felicidad, ¿no? Tenemos que saberlo. Alguien piensa que el Señor está lejos. Ora en la cumbre de la montaña y grita, ¡Señor! Y Dios que dirá, ¿qué te pasa? Si fuera así, deberemos llamarle a Dios con los parlantes de buena calidad. Pero Él está en mí. Aunque yo pienso solamente, Él sabe. Si ora por dentro, se le ocurre otro pensamiento. Por eso es mejor orar con voz. Aunque sea pequeña voz, Él la conoce toda. Está en mí. Y esto es la primera importancia de la vida cristiana. A veces está el Señor y a veces no. ¿Así siente? No hay nada más precioso que el Señor Jesús. No se puede cambiar por las riquezas de este mundo. ¿Habrá cosa más preciosa que el Señor quien está en mí? Si el Señor está en mí, aunque no tengo nada, mejor. Aunque sea pobre, o me enfermo, o me estoy muriendo, ¿qué teme? ¿La muerte? En Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está conmigo en valle de sombra de muerte. Cuando viene la muerte y tengo que cruzar la muerte, el Señor va a estar conmigo agarrando mi mano. ¿Qué va a temer? ¿El salvo tiene miedo de morir? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Porque un padre quiere heredarle mucha riqueza a su hijo cuando crezca. Y lo ha esperado y ahora se le hereda, el padre se goza, el hijo se goza más. Cuando vamos ante el Señor, el propósito de nuestra salvación era para dar la gloria del cielo eterno. La eterna gloria. ¿Y acaso tienen miedo de morir? Para el salvo, el día de su muerte es su máxima gloria. Aunque su familia, sus amigos, los hermanos que se separan por un poco de tiempo, se siente triste, pero pronto nos veremos de nuevo.
No está lejos el día del reencuentro. Nos vemos pronto, dicen. No se sabe cuando va a un país si se va a encontrar de nuevo o no, pero si es algo, sin duda se van a encontrar. Aquel día, cuando nos encontramos de nuevo, cuando estemos ante Jesús en el reino de los cielos, cuando nos encontremos unos a otros ante el Señor, ¿cuánto nos gustaría? Entonces, ahora el Señor está en mí. En San Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Prometió antes de ascender. Desde que recibió la salvación hasta que vaya ante el Señor, hasta el fin del mundo, va a estar con nosotros. Él nos prometió y Él guarda. Y nosotros olvidamos de su promesa. ¿Dónde está el Señor? ¿En la iglesia? En mí. El Señor en mí, yo en el Señor. Es maravilloso. El que sirve al Señor, como tiene espíritu del Señor, tiene que recibir la mente del Señor. En Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús. Como tiene vida de Jesús. Su espíritu hasta su corazón debe cumplirse. Cuando nacimos en Adán siendo pecadores, ¿qué recibimos? Recibimos la naturaleza corrupta del pecado. Por eso, en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Todos los que nacieron pecadores en Adán son todos perversos. Ha creado como la existencia más preciosa que todas las cosas, y el corazón es más engañoso y perverso. Se ha corrompido unos miles de años. Recibimos la naturaleza del pecado que somos acostumbrados a pecar. Así mientras vivimos con corazón, con pensamiento, con palabra y con acción, ¿cuánto pecado cometimos? Eso no podemos evitar. Es normal que el león sea feroz. El perro muerde. ¿Por qué? Es un perro. ¿Por qué peca? Porque es pecador. Pecar de todo es la costumbre del pecador. Es natural. No es raro. Por eso Jesús dijo en San Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¡Cuán sucio es el corazón! Pero eso lo decora. Se viste lindo, se maquilla, pero por dentro. Aunque los judíos se fingían piadosos y santos religiosamente, dijo, porque soy semejante a sepulcros blanqueados. Están blanqueados los sepulcros. Si va al monte Olivo de Israel, hay algo blanco y todos son sepulcros blanqueados. Jesús dijo, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Si toca el corazón, sale lo sucio, por fuera se ve quieto y piadoso. Pero cuando renacimos, no solamente recibimos la vida de Dios, el Espíritu de Cristo, sino también el corazón de Cristo se ha cumplido. Vino Cristo y no tendremos mente de Cristo. El sentir de Cristo. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y si vemos Gálatas
4:19. El apóstol Pablo a los santos de Galacia que recibieron la salvación, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Ser formado en Cristo significa el carácter de Cristo. Debe ser formado el carácter de Cristo, poco a poco. El cristiano tiene que ir pareciendo a Cristo. En San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos como Dios Padre? Dios es perfecto. Si es buen Padre, no diría, tú, hijo, solamente imítame la mitad. Por lo menos tiene que ser como yo. En 2 de Pedro 1:4, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Poco a poco, el carácter de Dios. Jesús también tenía proceso de crecimiento. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús también tenía proceso de crecimiento. Aunque nació hombre, en la infancia come cualquiera que está en el suelo. Hace sus necesidades sin vergüenza. Cuando crece un poco, ya conoce la vergüenza y lo que no debe hacer, y sabe cuál le gusta a otro y tiene cuidado. Así, poco a poco. Si nuestro hombre interior recibió la salvación, vino Cristo, y Cristo poco a poco, la imagen de Cristo tiene que ir creciendo en mí. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora nosotros aprendemos junto a la palabra y llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Quiere decir que en cada uno de nosotros se forma el carácter de Cristo. Por eso, si una persona crece, la iglesia también, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud de Cristo. Tiene que crecer la vida cristiana en plenitud. Aunque ha recibido la salvación, pero se habla fuerte como un bebé recién nacido, actúa sin vergüenza. ¿Cómo será vida cristiana eso? Actúa igual que los hombres del mundo. Habla igual que ellos, insulta, odia, pelea. Tiene codicia, ¿en qué se diferenciaría? Si estará Cristo dentro de esa persona o no. Así, si tiene vida de Cristo, su espíritu tiene que ir asemejándose a Cristo gradualmente. En 2 de Corintios 5:17, por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo estoy en Cristo y Cristo en mí, esta persona es nueva criatura. Se ha juntado con Cristo. Se ha unido con la muerte del Señor, con su resurrección. Y el Señor y yo somos uno. Y en 1 de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo y el Señor uno somos. Si el hierro entra en el fuego y el fuego en el hierro, así se enrojecen. El hierro y el fuego se han unido. Hierro y fuego. Es hierro y también es fuego. El Señor está en mí, yo en Él. No se puede separar entre el Señor y mi espíritu. Es maravilloso y es verdad. Si no puede entender, pues crea como tal. El Señor está en mí. Si el Señor está en mí, ¿cómo puedo actuar como quiera? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como se ha unido con el Señor, ya es nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor entró en mí y me cambió hombre nuevo. El hombre nuevo puede entrar al cielo nuevo y la tierra nueva. El hombre viejo no puede entrar al cielo nuevo y la tierra nueva.
Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí. Claro, no quiero decir que aunque haya recibido la salvación, enseguida se convierta como un ángel. Por lo menos tiene vida nueva, es hijo de Dios, tiene espíritu de Cristo. También tiene corazón que quiere vivir conforme a la voluntad del Señor. Así, poco a poco va creciendo. Cuando crezca un poco, ya se asemeja al Señor. ¿Sabe? Así sin duda debe ser. Uno mientras vive como quiera, diciendo, es que soy hombre. ¿Qué? ¿Cómo puedo vivir? Es un hombre que tiene esperanza del cielo, tiene espíritu de Cristo. En 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si cree, entonces pruebe si su fe es la fe verdadera que Dios reconoce o no. Como uno hace el chequeo médico para saber si está sano o no. La fe también, por la palabra. Como la fe es por el oír la palabra, por la palabra, según la Biblia, debemos chequear si en mí está la fe o no. Uno por uno tenemos que interrogar. Según la Biblia, recibí el perdón de pecado. Según la Biblia, recibí la salvación. Conforme a la Biblia, renací. Conforme a la Biblia, fui hijo de Dios. Y según la Biblia, recibí el Espíritu Santo. Y según la Biblia, en mi corazón está el Señor. Tiene que chequear uno por uno y así se asegura. Si puede creer, es la fe. Dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Tenemos que conocer. Y si no está Cristo, a menos que estéis reprobados, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si está Cristo, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ir pareciendo a Cristo. Mis pensamientos, mis palabras, mis obras, poco a poco. Aunque no podríamos ser perfectos, poco a poco se van asemejando. Y cuando venga el Señor, hasta este cuerpo será transformado glorioso como el Señor. La ninfa, durante 7 años de proceso, poco a poco se va cambiando y se convierte en cigarra, vuela, dejando su muda. En el arroyo está una larva y un poco después se cambia en libélula, chapulete. Poco a poco la larva se cambia en libélula y en mariposa, así vuela. Poco a poco, antes que nuestro cuerpo se transforme, deberíamos cambiar nuestro corazón, nuestra vida y pensamiento. Aunque ha recibido la salvación hace 3 años, 5 años, 10 años y está igual. Disculpe por decir, pero está algo mal. Tiene que mirar si su espíritu está muerto o enfermo. Estoy bien, dicen. Tienen que chequear. Viene a la iglesia, alaba bien, ora y dice que eso es hacer la vida cristiana. ¿Acaso eso es hacer bien? Hay muchos que hacen mejor que entre los que van a la iglesia. Los musulmanes que creen en Alá oran 7 veces al día. Mueren por el Dios Alá. Los que adoran al Buda, que no existe. Si ustedes ven su templo, es grandioso. Tiene mucho afán. ¿El cristianismo es religión? No es religión. Es la vida. La vida de Cristo.
El carácter de Cristo debe ser formado. Para que podamos creer en esta palabra y cumplir, debemos practicar según la palabra. Jesús dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús nació conforme a la escritura del Antiguo Testamento, vivió y murió según la palabra, y conforme a la palabra resucitó, según la palabra ascendió, y conforme a la palabra vendrá otra vez. El verbo fue hecho carne. Nosotros también, si recibimos la salvación, ahora su palabra tiene que cumplirse en nosotros y que la palabra cambie poco a poco en mi corazón, en mi vida, así. ¿Sabe? Eso es formar la imagen de Cristo, asemejarse a Cristo. Y ser manso. El Señor es manso. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11 versículo 29. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dijo que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo, soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Si uno que recibió la salvación tiene el espíritu del Señor, el corazón del Señor, ya tiene que aprender del Señor, parecerse al Señor. El carácter del Señor tiene que cumplir. Poco a poco tiene que ir asemejando al Señor, quien es manso y humilde. En la época del Antiguo Testamento, el trabajador excelente de Dios fue el profeta Moisés. Moisés guió al pueblo de Israel de Egipto y pasando 40 años en el desierto lo guió a la tierra de Canaán. Y si vemos número 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era más manso que todos los hombres. Manso. Este Moisés es sombra de Cristo. Lo que sacó al pueblo de Israel de Egipto, pasando el mar rojo y guió a la tierra de Canaán, es que a nosotros nos sacó de la potestad de Satanás del pecado. 40 años en el desierto significa la vida en la iglesia, y pasando esto, la vida en el desierto para el pueblo de Israel era el proceso para entrar a la tierra de Canaán. Esta Canaán es la sombra del reino de los cielos. Moisés es la sombra de Cristo, y los israelitas que salieron de Egipto es el aspecto de los santos. Entonces, el hombre más manso en la época del Antiguo Testamento era Moisés. Entonces, ¿qué significa ser manso? Moisés, ¿cuánto ha sufrido? Moisés era hijo adoptivo de la princesa del rey faraón de Egipto. Él podía disfrutar de todo tesoro de Egipto. Ya era experto en la enseñanza de Egipto. Si tuviera suerte, hubiera sido el rey de Egipto también. Pero él dejó todo eso como zapato viejo. En Hebreo 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él dejó su suerte.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto no significa que él haya pecado en el palacio egipcio. Su pueblo está en la esclavitud y él estaba solo en el palacio. Eso es deleite temporal de pecado. Pero él lo dejó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Desde ahí apareció Cristo, quien vendría 1500 años después. Por medio de Moisés apareció el sufrimiento, el de Cristo, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Supo el galardón eterno que Dios le va a dar será mucho más grande que los tesoros del egipcio y ser rey de Egipto. Por eso dejó todo eso. Y Jesús de verdad era manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Cuando nacimos, recibimos la naturaleza corrupta del pecado y pecamos. Ahora, nosotros que renacimos, tenemos vida nueva, Espíritu de Cristo, y el corazón de Cristo se ha cumplido. Ya tenemos nuevo carácter. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es natural. Por eso, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda para que podamos asemejarnos al Señor poco a poco en nuestros pensamientos, palabras y obras. Así debe ser. Gradualmente. En Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. Siguiendo la verdad en todo, crezcamos en aquel, al Señor. Tenemos que ir creciendo. Por eso, ser manso es corazón del Señor y es el del cristiano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso es la salvación. Y luego los mansos. Es el corazón del cristiano. Yo cuando entendí eso en la Biblia, ¡wow! ¡Qué increíble! El Señor está en mí. Jacob quitó la primogenitura y cuando su hermano Esaú, quien perdió su primogenitura, quería matarlo, él huyó hacia Padan Aram, a la casa de su tío va. Él estaba recibiendo amor de sus padres, pero por primera vez salió de la casa y pasando el desierto Beerseba en soledad. Una noche en el desierto con mucho frío solamente se acostó sobre una piedra. No se sabe si ha cenado o no, pero derramando sus lágrimas. ¿Ahora qué seré en mi vida? Se escucha el rugido de los animales. Se siente solitario, aislado, miedoso. Y en la noche, en su sueño, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por allá y se escuchaba la voz de Dios. He aquí yo estoy contigo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob se despertó sorprendido. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios está con él. Como ya tiene bendición de Dios, ya tiene promesa de que Dios va a estar con él. Y por donde quiera que fuera, Dios estará con él. Y Jacob creyó en la promesa que el Señor en cualquier lugar, aunque haga cualquier cosa, estará con él.
Eso es la fe. Vivió por la fe. La promesa de Dios al final se cumplió. No importa que nosotros después de ser salvos seamos pobres, solitarios, aislados o menospreciados. El Señor está con nosotros. En cualquier lugar donde vaya, estará ahí. Hasta el fin del mundo. Aunque haga cualquier cosa, eso es la vida cristiana. Cuando en la iglesia alaba y ora, parece que el Señor está. Y luego cuando sale de la iglesia y vive a su manera. ¿Eso cómo va a ser la vida cristiana? Eso es la vida religiosa. ¿O se burla de Dios? Dios está en la iglesia. Está en todo lugar. En el hogar, en el trabajo. Aunque haga cualquier cosa, eso es el lugar donde sirve al Señor y Él está junto. Siendo cristiano, con mi corazón, pensamiento y acción, tengo que mostrar que soy cristiano. Por eso, ser manso significa, en el diccionario, sale ser amable, suave, simpático, misericordioso. Pero el manso de que habla el Señor no significa eso. La mansedumbre de la que habló el Señor es el carácter de Cristo que Dios sembró al que recibió la salvación con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Es el corazón de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender del Señor poco a poco, aprender del Señor quien es manso y humilde, es asemejarse a Él. Ahora vemos Isaías 53, busquemos. Isaías capítulo 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías fue escrito 700 años antes de la venida de Jesús. Ahí está indicando a Jesús. Angustiado él y afligido. ¿Cuánto eso fue afligido? Fue menospreciado por el pueblo de Israel. Fue perseguido, aborrecido. El inocente fue sentenciado a la muerte. Fue azotado con látigos. Los soldados romanos escupieron en la cara de Jesús. Pegaron la cara de Jesús con su palma, con palo pegaron la cabeza. Fue angustiado. Fue azotado, llevado a la cruz. Se cayó, fue llevado, fue crucificado. Y padeció toda vergüenza y dolor. Él era Dios creador mismo. Era santo, era rey de los reyes. ¿Por qué él tuvo que afligirse miserablemente y ser tratado como el pecador miserable y ser muerto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando Pilato defendió 3 veces a Jesús, que él no tenía pecado, el pueblo de Israel decía que sea crucificado. Jesús, oigan, ¿qué pecado hice? ¿Cuándo yo prohibí dar tributo a César? Así no excusó ninguna palabra. A Pilato le pareció raro. Ojalá diga que no ha pecado, que no lo ha hecho, pero nada habla. Como tonto, le escupieron, entonces como tal, con saliva en su cara, se le pega en la mejilla, recibe el golpe,
le insultan, le llevan, se deja llevar, le azotan, fue crucificado. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Cuando el toro es llevado al matadero, no puede llevarlo fácilmente, porque intenta no ir, entonces con un hacha pega con su cabeza y se cae. El cordero también sabe, otros animales también saben que van a morir. Yo, cuando era pequeño, teníamos un perro en la casa, y mi madre dijo, hoy vamos a vender ese perro. Entonces el perro se mete debajo del piso y nunca sale. De verdad entiende que va a morir, ¿qué le va a ocurrir? Jesús, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo vi cuando mataban el cordero en Jiangxi de China. Alguien dijo, hoy vamos a comer borrego. Me dijo que podía ver cómo lo va a matar. El cordero era grande, pero solamente sus patas delanteras estaban atadas. Trajeron una tina y debajo del cuello, con cuchillo el cuello apuñalado, sale la sangre. Así hizo. Solo gimió una vez, derramó unas lágrimas y murió. Si fuera otro animal, sería un caos. Yo vi cómo le trasquilaba. Con una máquina le trasquilan. Mientras trasquilan, salió herida. Salió sangre. Pero se queda quieto. No se mueve ni llora. Si lo voltea por aquí se vira, como un muerto. Cuando todo su pelo fue cortado y se quedó desnudo, recién ahí salió. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Para explicar sobre Jesús, Dios creó así el cordero. Y esto es la mansedumbre. Aunque sufre injusticia, le insulta. En 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Le maldecían tanto y no maldijo. Cuando padecía, oigan, ¿sabe quién soy yo? Vamos a ver. ¿Así dijo? No. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque en vez de pecadores, padecer y morir en la cruz sufriendo era la voluntad de Dios. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Antiguo Testamento estaba prometido que Cristo morirá de esa forma, como un cordero. Por eso hizo conforme a su voluntad. Y Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, porque era voluntad del Padre. Al final de San Mateo 26:39, ya decidió morir en la cruz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La carne de Jesús era igual que la nuestra, por eso no desea la vergüenza y el dolor de la cruz. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para hacer la voluntad del Padre. Morir en la cruz y salvarnos sería segundo. Primero es sujetarse totalmente a la voluntad de Dios, absolutamente. Por eso no tiene por qué quejarse o murmurar. Porque es voluntad de Dios y esto es corazón manso. En Filipenses 2:8, y se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, quien era mismo creador, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Jesús no es hombre, es Dios. Es igual que Dios, pero se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto es mansedumbre, ¿saben? La mansedumbre de la que habla la Biblia es esto. La mansedumbre y la humildad son iguales. Es hacerse obediente absolutamente ante Dios. A pesar de cualquier tribulación y sufrimiento, en silencio, sin defenderse ni murmurar, no responder con maldición, sino sujetarse en silencio, hacerse obediente hasta la muerte. Esa postura es la mansedumbre. ¿Qué tal? Nosotros también, con el corazón manso del Señor, tenemos que seguir sus pisadas. Es el corazón que enteramente obedece a la voluntad de Dios en medio de cualquier sufrimiento o tribulación, sin queja ni murmuraciones, silenciosamente. ¿Entiende? Yo entendí en la Biblia que eso es la mansedumbre. ¿Cómo nosotros podemos ser así? Si vemos Primera de Pedro 4, versículo 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo padeció por nosotros hasta morir en la cruz, del mismo pensamiento, que también vosotros armaos del mismo pensamiento. Jesús para salvarnos hasta la muerte padeció, y nosotros para hacer la voluntad del Señor, para vivir según su palabra, para predicar el Evangelio. Nosotros, como Jesús, aunque suframos injusticia o padezcamos, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué es armadura? En la guerra, cuando pelea con armadura, aunque viene la saeta volando, no puede penetrar el corazón. Si tiene armadura, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si nosotros vivimos según la voluntad del Señor y sufrimos, esa persona puede vivir sin pecar. Los hombres dicen, somos carne, ¿cómo podemos vivir sin pecar? Entonces, ¿que tenemos que pecar hasta el fin? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dijo en Primera de Juan 3. No quiere decir que no peca, sino que no peca continua y habitualmente. Poco a poco tiene que ir asemejándose al Señor. Si vive así, puede vivir ya casi sin pecar. ¿Por qué tiene que pecar? ¿Por qué a propósito engaña la conciencia, miente y hace el mal? Cuando la fe crece un poco, Moisés o los profetas hicieron algún pecado. Pablo cometió algún pecado. O sea, ¿debemos pecar? No demos excusa, por favor. ¿Que somos carne? Tenemos que transformarnos. Pablo también dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. En 1 de Pedro 2:11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Con el Espíritu Santo tenemos que vencer la carne. Entonces ahí está el sufrimiento. En 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Jesús también, cuando padecía y moría en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Como Jesús estaba padeciendo hasta la muerte y encomendó su espíritu al Padre, nosotros también padeciendo hasta la muerte, viviendo para la voluntad del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ustedes tienen miedo de recibir sufrimiento? ¿No quieren ser sufridos? En medio del sufrimiento, el Señor está con nosotros. Mientras padecemos, aprendemos del Señor y nos asemejamos al Señor. Y Él está con nosotros. Porque esta leve tribulación momentánea. La tribulación es momentánea y poco después es la gloria eterna. En Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos está prometida la gloria. ¡Cuán valioso es este sufrimiento! Por eso, la mansedumbre es el corazón que cuando quiere hacer la voluntad de Dios voluntariamente, a pesar de cualquier aflicción y sufrimiento, obedece en silencio. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y después de escucharla, si quiere obedecer, obedece. Si no quiere, no hace. ¿Eso cómo puede ser mansedumbre? La carne no desea. La carne quiere vivir como quiera. El salvo cuando escucha la palabra, sí, amén, voy a vivir según su voluntad, voy a agradarle al Señor, voy a pagar por su gracia. Es normal, pero al pasar el tiempo, cuando abre la puerta de la iglesia y bajando la escalera, uy, ¿por qué tengo que vivir según su voluntad? Es que tengo mi situación. Cuando sale a la calle, si yo recibí el perdón de pecado eternamente, no voy al infierno. Y si va un poco más, ¿por qué necesito el galardón? Me siento bien, aunque voy a la última fila del reino de los cielos. Luego pasa un carro lindo. ¡Wow! ¿Eso es Tesla? Lindo. Yo también ganaré el dinero y lo compraré. Si alguien está vestido bien, ¡uy, qué hermoso! Hay mucha cosa envidiosa. Si tiene casa, yo también quisiera vivir en una casa así. Para nosotros, la morada eterna está preparada. ¿Por qué envidia tanto? Antes alabaron. Cuando vemos la riqueza y la gloria del mundo, pensemos en la bendición que Dios dio. La bendición la cual no se puede comprar con el dinero. Cree que recibió gran bendición eterna, antes alabamos. Debemos tener corazón para poder ignorar a pesar de ver toda riqueza y gloria del mundo. Eso no es nada. Es un juguete roto con que juegan con los niños. No es comparable. Después de un poco todo se va a apagar. Dios nos prometió el galardón eterno y glorioso. Y para aquellos sufrimos. ¿Por qué nos da el sufrimiento? Para darnos el derecho de entrar en su gloria. ¡Cuán bueno es el sufrimiento! No piense que sufre injusticia por ser pobre, padecer o ser ignorado. El Señor, ¿cuánto ha sufrido la injusticia y sus apóstoles? Y en 1 Corintios 13:4, el amor, sobre amor sale, el amor es sufrido. Dios espera tanto. Jesús cuánto soportó. El amor es benigno. Es benigno. Tener paciencia es ser manso. Mansedumbre es obedecer en silencio. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Los cristianos,
en un momento entra el orgullo, y el orgullo no es manso. El orgulloso no puede poseer el corazón manso. El que busca lo suyo no es manso. Nosotros vivimos por nuestro provecho, por nuestra diversión. ¿Qué hago para agradarle al Señor? ¿Qué hago para vivir según su voluntad? ¿Que tiene mucha envidia al mundo y quiere hacer muchas cosas en el mundo? Haciendo todo lo que quiere hacer nuestra carne, ¿cómo podremos vivir según la voluntad del Señor? ¿Cómo puede presumir que sufre para el Señor? El apóstol Pablo dijo que cada día muero. Si muere con el Señor, vive con el Señor. Sufre con el Señor. Aunque sufre injusticia, con el Señor soporta. No se irrita. Los cristianos se aborrecen, se irritan, se enojan, pelean. ¿Cómo puede ser esto manso? No es cordero, es un león. Juan el Bautista indicando a Jesús: es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Encima de la cabeza del Cordero está la paloma. Si este Cordero se cambia como un tigre o un león, la paloma se asustaría e irá volando. Dice que ha sido salvo, pero en cada instante se enoja, aborrece, insulta y apuña. ¿Eso es manso? No. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Soporta. El amor es sufrido, es benigno. El amor no se irrita, no pelea, no busca lo suyo. Eso es carácter de Cristo. De 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es así. Quiere decir que Cristo es así. Entre mis libros que escribí, lean el carácter perfecto de Cristo, el amor. Lean 1 Corintios 13. Y en Colosenses 3, 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aunque ha recibido la salvación, pero hay diferencia de fe. Hay hombre que creció, pero también hay personas que recién recibió la salvación y es joven. Aunque ha recibido la salvación, no vive tan bien. Así de todo tipo está. Entonces, ¿tendremos comunión solamente con uno específico? ¿Entre los que se llevan bien? Digo que soportemos a todo con benignidad y humildad, como el Señor nos perdonó. Eso es mansedumbre, soportándoos unos a otros con mansedumbre y amor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué va a dar? ¿Que va a dar unas hectáreas de tierra? No. Se refiere a la heredad eterna que Dios da, el cielo nuevo y la tierra nueva. En el Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Va a dar la heredad eterna. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el mundo los malos tienen heredad. Los malos son ricos y prosperados. Por eso en Job 21:7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando al sol de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Son cerdos de la fiesta, ¿le tienen envidia? Veamos Salmos 37.
Busquemos. Salmos, capítulo 37. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Leamos punto 9 y 10. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. El 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Dios, ¿por qué los malos prosperan y les va bien? ¿Por qué? En Salmos 73 también. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo vivo según la voluntad de Dios y tengo mucho sufrimiento. Los malos prosperan. ¿Por qué Dios no le castiga? ¿Por qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Por eso, al rico que fue al Seol. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también vales, pero ahora aquí consolado está. Hermanos, no tengan envidia de los hombres que se disfrutan de todo mientras viven en el mundo, porque pronto serán caídos al infierno eterno y serán atormentados por los siglos de los siglos. Si se queja, yo quiero vivir por la voluntad de Dios, ¿por qué tengo este sufrimiento? Si Job sirvió bien a Dios, ¿por qué tuvo aquel sufrimiento? Hay diferencia entre el hombre que pasó la aflicción y el que no la pasó. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Y se recrearán con abundancia de paz. El que espera a Jehová, el que vive dejando su esperanza en Dios, el manso que obedece a la palabra de Dios, heredará la tierra. ¿Qué tierra? Después que se destruya este mundo, ¿en este mundo vivirá bien? Es el cielo nuevo y la tierra nueva, los cuales son eternos. En Salmos 37:18 leamos juntos. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. El perfecto, el manso, el que vive según la voluntad de Dios, la heredad de ellos será para siempre. La heredad que Dios da es eterna y gloriosa. Por esta razón, en Hebreos 10:34, porque el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. En el pasado, el catolicismo. Si no creían en el catolicismo los cristianos, si no le hacían caso y le desobedecían, los mataban, los quemaban. Su riqueza fue partida entre la iglesia y el país. En realidad hubo esto. Porque el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, aunque fue quitada toda suya, sufriendo con gozo. ¿Por qué? Porque Dios dará una mejor y perdurable herencia. Bueno, si quieres ten. Martín Lutero compuso una alabanza. Castillo fuerte es nuestro Dios. Si vemos eso,
nos pueden despojar de bienes, nombres, hogar, el cuerpo puede destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Así dijo. Si quieres llevar, llévatelo todo. Yo tengo la eternidad. Hermanos, mientras vives según la voluntad de Dios y pierde un poco, no piense que es injusticia. Dios le pagará con la mejor herencia. En esta tierra también va a pagar. Aunque nosotros perdamos todo, el Señor está en mí y lo que vivo por su voluntad es mi herencia. La heredad de ellos será para siempre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para el hombre que obedece en silencio a la palabra de Dios, está prometido que le dará la heredad eterna y gloriosa. ¿Sí? Ahora, cuando regresen a su casa, lean San Mateo 5. Otra vez lean considerando, así hagan. Estaremos aprendiendo. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nuestro cuerpo y espíritu fueron comprados con tu sangre, por eso son tuyos. Ahora queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, sirviéndole y agradándole, y también creemos que dentro de poco estaremos ante la gloria del Señor, quien vendrá otra vez. Consideramos hoy sobre la palabra, bienaventurados son los mansos. Ayúdanos para que podamos ser mansos, así poder obedecer a la palabra de Dios en silencio, a pesar de cualquier dificultad y sufrimiento. Y domina nuestro corazón y pensamiento para que podamos vivir preparando la herencia eterna y gloriosa que Dios dará. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.